Al Perú de Ollanta Humala lo esperan importantes desafíos, como el mantenimiento del crecimiento económico y atender la enorme deuda social que dejó Alan García. Ollanta Humala asumió la presidencia del Perú en medio de una contradicción típicamente latinoamericana. El país que le dejó Alan García ostenta una de las más altas tasas de crecimiento de América Latina, pero mantiene enormes deudas con un tercio de su población, que afronta serias dificultades para sobrevivir en medio de una inflación elevada y la falta de políticas sociales. García asegura que ha dejado una economía sana que continúa generando empleo. Las cifras parecen confirmarlo. El país lleva 12 años de crecimiento ininterrumpido y el empleo aumentó un 8,8% el último año. Pero el anunciado derrame no llega a los sectores más pobres de la población, mayormente indígenas. Peruanos y peruanas, el 5 de junio una mayoría de ciudadanos expresó su deseo de que el crecimiento económico y la inclusión social marchen juntos para transformar nuestro país en una patria de oportunidades para todos. El incremento desmedido de los conflictos, muchos de ellos absurdamente violentos, nos demuestran día a día que es urgente reparar las injusticias, corregir el rumbo y restablecer el diálogo en nuestra sociedad. Este será el gran desafío de Humala, que deberá respaldar con hechos sus promesas de campaña cuando hizo suyas las viejas banderas del respeto por la diversidad, la igualdad de derechos y la protección de los indígenas y sus tierras. Una y otra vez, Humala se comprometió con los pueblos selváticos y andinos históricamente relegados. Prometió un nuevo contrato social, la reforma constitucional y la aplicación de un impuesto a las ganancias mineras para redistribuir la riqueza. Durante su mandato, el presidente García había promulgado varios decretos de extracción petrolera que causaron protestas y conflictos sociales. En 2009, en la localidad selvática de Bagua, murieron 34 personas por enfrentamientos entre indígenas y policías. Por eso, la gran transformación de Perú, anunciada por Humala, fue vista por los pueblos indígenas asentados en territorios ricos en minerales e hidrocarburos como una oportunidad histórica de ser escuchados y reconocidos ante el resto de la sociedad peruana. Fueron precisamente esos departamentos a los que no llegó el crecimiento económico concentrado en la costa peruana, los que dieron la victoria a Humala el 5 de junio de 2011, cuando recibió el apoyo masivo de las zonas indígenas en la sierra central y sur del país. Los Andes y el Amazonas peruanos quieren ver cumplida la promesa de una ley que obligaría al Estado a consultar a los pueblos indígenas todas aquellas cuestiones que afecten a sus territorios. También reclaman una educación bilingüe y la incorporación de la medicina tradicional a los tratamientos modernos, entre otras medidas. Para lograr sus objetivos, las organizaciones indígenas históricamente fragmentadas trazaron una agenda común en la que se recogen las demandas que harán llegar al mandatario. Pero por estos días, la enorme expectativa que generó la llegada de Humala al poder se vio enturbiada por los índices que muestran una importante caída en la aceptación popular. La crisis nacida antes de asumir fue provocada por el viaje a Rusia de Alexis Humala, hermano del presidente, quien entabló contactos para futuros acuerdos económicos. La misión de Alexis Humala fue utilizada por los medios peruanos más importantes, feroces opositores al presidente electo durante la campaña, para complicar a Ollanta Humala desde antes del inicio de su mandato, fogoneando un escenario de opinión pública adversa que hizo caer la popularidad de Humala de un inicial 70% a un alarmante 41%. Esa señal, que Humala no debería desatender, reafirma lo que se preveía. El nuevo mandatario deberá gobernar un país con los medios en su contra y fuertemente polarizado, que lo vio ganar las elecciones en segunda vuelta con una ventaja de menos del 3% sobre Keiko Fujimori. Para conservar la confianza que pareciera ocurrírsele entre las manos, Humala deberá demostrar que es capaz de satisfacer las demandas de inclusión social sin afectar el crecimiento económico y la inversión extranjera. El mandato al que hicimos referencia
exige responsabilidad en la conservación de los valores sociales, económicos y culturales de lo realizado hasta ahora y que son un patrimonio de todos. Por esa razón, mantendremos y consolidaremos un crecimiento sano de la economía y sus estándares macroeconómicos. Respetaremos las reglas fiscales para afrontar eventuales crisis externas o desastres naturales. La construcción de las obras de infraestructura, grandes y pequeñas, los programas sociales, la promoción del turismo y de la cultura peruana, y honraremos los acuerdos comerciales con países y bloques amigos. Ante Dios, ante la historia y ante mi pueblo, que cumpliré estas promesas. Se coincide en que el mayor desafío de sus primeros 100 días será conciliar los intereses de aquellos sectores marginados que lo apoyaron con los de aquellos que desconfían de sus promesas electorales. Un reto similar al de Lula da Silva en Brasil en 2003 y Tabaré Vázquez 2 años después en Uruguay. Humala buscará no defraudar a su base electoral, pero también deberá dar una clara señal de continuidad en lo macroeconómico. En tal sentido, buscaría combinar la ortodoxia en lo económico con políticas más progresistas en lo social. La ratificación de Julio Velarde en el Banco Central, un hombre respetado por las élites financieras, fue interpretada como una de las señales en ese sentido. En el mismo camino se inscribe la llegada de Luis Castilla, un joven licenciado de Harvard, como ministro de Economía. Solo las carteras más alejadas del manejo económico parecen ajustarse a las viejas ideas de Humala. Tal es el caso de la cantante Susana Baca, ganadora de un Grammy, quien asume en cultura y se convierte en la primera ministra negra en la historia del país. Entre una y otra vertiente, Humala deberá definir el camino de su gobierno, buscando dar equidad a un país que creció olvidando a su gente. Ahora asumió. Ahora hay que ver qué hace, porque hay que recordar que el gabinete que conformó es un gabinete de negociación, porque al fin y al cabo tuvo el 15% de los votos de Toledo que lo apoyaron para lograr la presidencia. Creo que hay dos cosas que asombraron. En primer lugar, toda esta cuestión de la Constitución de 1979 que mencionó el presidente Ollantumala y los dos vicepresidentes. Acá es complejo de explicar, pero vamos a simplificarlo. En 1978 hubo una asamblea constituyente, en 1979 se redactó una nueva Carta Magna. En 1992, Fujimori hace el golpe de Estado, 5 de abril del 92. En 1993 se redacta una nueva Constitución. Ollanta Humala, la gente que está con él, considera que esa Constitución es fruto de un golpe de Estado. Él reivindica la del 79. Al momento de jurar, no tiene por qué jurar sobre la Constitución del 93. Pero los fujimoristas inmediatamente le saltaron a la yugular diciendo que abría la puerta a una dictadura, cosa que es mentira. Lo que abre la puerta, sí me parece, y hay que ver si lo hace, es a una asamblea constituyente. Recordemos que Chávez, cuando asumió, juró sobre la moribunda Constitución y después convocó a una asamblea constituyente. Y hay gente que está con Ollanta Humala, por ejemplo Javier Díaz-Canseco, que ahora es congresista, un histórico de la izquierda peruana, que dice que hay que convocar a una asamblea constituyente. Creo que esto es parte del debate. La segunda cuestión pequeña, respecto del gabinete, él prometió hace unos meses, y lo leo textualmente, me comprometo que nuestro gabinete debe ser mayoritariamente mujeres y en segundo lugar independientes. Hay solo 3 mujeres sobre 18. Es un problema eso. Sí, y además en puestos típicos, digamos, como cultura, educación, social, no puso defensa. Exactamente. No, dos cositas respecto de lo que vos decías. Bueno, una me la olvidé, pero digo la otra. Sobre la Constitución del 73 y la del 90, de la del 79 y de los 90, es que justamente hubo varias modificaciones constitucionales en los años 90, que fue, de alguna manera, poner entre paréntesis el Estado, o sea, sacar el papel transformador del Estado y reordenar la propiedad de los recursos naturales a favor de las multinacionales, ¿no? Hubo toda una movida en relación al tema de las constituciones. Ahora, el problema para hacer estos cambios, inclusive la llamada a una asamblea constitucional, es que no tiene mayoría en el Congreso. Está en una situación de tiene que negociar con Alejandro Toledo. Ahí va a ser difícil. Y el otro tema, el tema económico, resaltó mucho el tema de que acá va a haber una nueva relación entre
el Estado y el mercado. También acá está abriendo también un terreno de negociación en el cual prácticamente ratificó la línea que venía con Alan García, lo escuchamos en el informe, con Julio Velarde, que sigue en el Banco Central y con el nombramiento de un ministro de Economía, Luis Castilla, que era el viceministro de la gestión anterior, un tecnócrata considerado muy cercano a los sectores privatistas, con lo cual, por ahora, la gran batalla no se va a dar en ese plano. Igual, de todas maneras, una buena noticia es el tema de que en UNASUR fue la primera reunión que tuvo el presidente Ollanta Humala y, bueno, de alguna manera neutraliza el famoso Acuerdo del Pacífico, que era un acuerdo de los países de derecha, ¿no?